Adiós, primavera, adiós. No es una despedida melancólica, sino una denuncia indignada. La primavera, esa estación que nos regala el color de las flores, el canto de los pájaros, la brisa suave, la primavera está desapareciendo. El verano se ha convertido en un monstruo que lo devora todo, devora los días, devora las noches, nos asfixia con su calor extremo y nos amenaza con incendios y con sequía. Miren, cantaba José Carlos Molina, Ñu, antes estuvo con Rosendo, formaron un grupo y él se echó a Rosendo Mercado porque decía que era un leño. Claro, luego Rosendo montó leño y triunfó por todo lo alto. Pero bueno, vamos a lo que va. Bien. Pues José Carlos Molina, que hacía música así con tintes medievales, muy bueno, por cierto, tocando la flauta travesera, cantaba aquello de: tenemos que parar la burda evolución. El regreso a los bosques es la solución. Queremos vivir en praderas y ver la puesta del sol. Poner nuestra casa en un árbol y plantar muchas flores con nuestra canción. Miren, yo no sé si será esa la canción. Yo no sé si será esa la solución, pero desde luego los datos son alarmantes. Según los informes meteorológicos, los días de verano se han ido alargando al ritmo de 9 cada década. Prácticamente cada año hay un día más de verano. Y la estación cálida en España dura ahora 5 semanas más de lo que duraba en los años 80. 5 semanas, ¿eh? Más de un mes. Y lo peor está por venir. Lo que veníamos llevando el calor excepcional de estos últimos días de abril, la verdad es que no tiene visos de terminar como hecho puntual. Es el anticipo, según dicen los meteorólogos, del verano que se nos viene encima y que va a ser aún peor que el de 2022, que ya nos decían que era histórico. El invierno ahora es más corto, pero también hace más frío y presenta datos más extremos. Ahora, ya lo hemos visto, llueve donde antes no llovía, nieva donde antes no nevaba, donde llueve lo hace de modo torrencial y donde nieva lo hace también de modo abundante. El cambio climático no es nuevo, ¿cierto? Porque se lleva produciendo desde que el mundo es mundo. Precisamente por eso debíamos haber aprendido, ¿no? Debíamos haber aprendido especialmente en una tierra como la nuestra, en Andalucía, que tenemos enfrente, justo al otro lado del mar, tenemos un continente devorado por la desertificación. Una desertificación que va ganando terreno. ¿Sí? Es un proceso natural. Es un proceso natural que ha convertido aquellas fértiles tierras de antaño, fértiles, porque si no hubieran sido fértiles ahora no habría petróleo. Allí es donde el imaginario coloca el jardín del Edén, ahí en Nava, y donde la ciencia coloca la existencia del primer ser humano. Pues bien, aquello se ha convertido en estéril. Por eso los africanos emigran y lo hacen a tierras del norte, en este caso a Europa. Pregúntense cuánto se contaminaba hace 500 años. ¿Cuánto se contaminaba hace 300? ¿Y hace 100? Y ahora les hago la pregunta de otra manera. ¿Cómo aguantaría más tiempo viva 4 personas dentro de un ascensor? Si las 4 se ponen a fumar o si no fuma ninguna de ellas. Bueno, pues esto es un poco parecido. Debíamos preguntarnos qué estamos haciendo para evitar este desastre que, por cierto, tiene traslación directa en la economía, si es que ahí es donde queremos llevarlo. ¿Qué pasa en Almería? Si, por ejemplo, a nuestra endémica falta de agua le unimos una sequía generalizada. Mire, nos tenemos que olvidar entonces de los acuíferos subterráneos que venimos aprovechando históricamente, porque se van a seguir vaciando y salinizando. No van a tener agua de Sierra Nevada,
que allí cada vez nieva menos. Y cuando nieva, cada vez dura menos tiempo la nieve. Ya había nieves perpetuas y ahora raramente hay nieves perpetuas. Y desde luego no hay tanta nieve como había antes. Y eso es lo que algunos podemos recordar, pero remóntense a tiempo atrás. Pero es que también debemos olvidarnos de las desaladoras, porque el precio del agua es prohibitivo para el productor. Además, es innegable que las desaladoras tienen efectos directos sobre el medio ambiente marino. Pero claro, como eso pasa debajo del mar, pues ojos que no ven. Sí, claro, ojos que no ven, tortazo que te pega, ya lo sabes. Pero miren, incluso en ambos casos, el de los acuíferos, el de las desaladoras, hay una realidad y es que el agua es cada vez más cara. Por lo tanto, los productos son cada vez más caros. El número de agricultores que van a poder pagarse el agua cada vez serán menos. Probablemente algunos tengan que cerrar el negocio, como ya está pasando. Ya hemos visto cómo también están cambiando de producción. Han ido dejando aquellos productos que gastan más agua por otros que consumen menos. Unos que tienen más mano de obra por otros que tienen menos. Van ajustando. Pero puede haber un momento, y habrá un momento, en el que ya eso no sea suficiente. Igual tienen que vender sus tierras, si alguien se las compra, para poder vivir de ese dinero. ¿Y qué pasará luego? Bueno, pues luego lo que pasará es que seremos nosotros quienes huyamos hacia el norte de la península. Y los del norte de la península huirán hacia el centro de Europa. Y los del norte de Europa huirán también hacia el centro de Europa. Sí, puede parecer una broma, pero ciertamente esto no va a ser ni mañana ni pasado. Es más, probablemente antes de que eso empiece a ocurrir ya tengamos tren de alta velocidad en Almería. En serio. Pero eso pueden ser nuestros hijos o nuestros nietos los que lo vivan. No hay que irse tan lejos. Basta observar cómo el proceso se va acelerando. Por eso tenemos que preguntarnos qué medidas estamos tomando para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global y proteger la biodiversidad. Porque, a ver, que esto no es nuevo. Mire, a mí esto me lo explicaban cuando yo tenía 5, 6, 7 años en el colegio. En el colegio ya no hablaban y no se sabía nada del cambio climático, y como algunos hablan, la religión climática, no se sabía de otra religión. Es así. Pero no se hablaba ni de ecología, no. Pero había una evidencia ya por aquel entonces. Decían, los coches contaminan y esto, mirad, y efectivamente se ve la capa negra encima de las ciudades. Bien, ¿eso qué pasa? ¿Es gratis? ¿Eso no produce ningún efecto en la ciudadanía? ¿No provoca problemas pulmonares? No. ¿Eso no genera ningún efecto sobre las plantas? No lo provoca. Bien. Ya digo, eso, el efecto que producen los gases, el CO2, eso no es nuevo. Por eso también tenemos que preguntarnos nosotros qué responsabilidad tenemos como ciudadanos, como consumidores, como votantes. ¿Qué papel juegan los gobiernos, las empresas? ¿Qué papel jugamos los medios de comunicación? Hay algunos que dicen, no hay problema, si esto ha pasado siempre. Claro, ¿verdad? Hubo glaciaciones. Y yo no me acuerdo, pero hubo glaciaciones. Claro, el tema es que nosotros no estábamos allí y no eran nuestras vidas, ni las de nuestros hijos. Y ahora estamos hablando de la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esas son las que corren peligro, porque cada vez la degradación ambiental crece a un ritmo mayor. Y sinceramente, el que no entienda esto es que no entiende algo tan simple como el ciclo del agua, pero tampoco entiende el ciclo de la vida. ¿De verdad que estas cosas hay que explicarlas? ¿En serio? ¿En serio que hay que explicarlo? ¿En serio que esta es la religión climática? Son las obviedades. Algunos dirían las verdades del barquero.
En todo caso, miren, sigo sin comprender que los negacionistas del cambio climático sean negacionistas también de la racionalidad. Miren, no entiendo por qué, incluso, insisto, afirmando que no existe el cambio climático, se niegan a algo tan simple como considerar que el reciclaje es positivo. A ver, mire, cuando yo era pequeño y me mandaban a comprar el pan, me daban una bolsa de tela. Y esa bolsa de tela estuvo en mi casa hasta que se rompió y se compró otra bolsa de tela. También cuando yo era pequeño, iba a comprar la leche y la compraba en una botella de cristal. Y luego devolvía la botella cuando compraba la siguiente. Bien. Eso era reciclaje. Eso se hacía antes. ¿Por qué ahora estos negacionistas del cambio climático se niegan a la racionalidad de entender que eso estaba bien y deberíamos volver a hacerlo? ¿Por qué les parece mal que vayamos progresivamente sustituyendo energías más contaminantes por otras menos contaminantes? ¿Por qué? Es que les pone el CO2, les pone que cojan un tubo de escape y traguen. A ver si esa es la solución. A ver si es tan inocuo. A ver si eso... Lo que pasa es que cuando no se ve, no pasa nada. Pero cuando uno se sube a cierta altura y ve la capa negra sobre la ciudad, hombre, y piensa, contra. Y eso nos lo estamos tragando los que estamos abajo. La verdad es que esta actitud me recuerda también a otra canción de otro grupo, Siniestro Total, es el nombre muy adecuado para esto, en el que decía, esterilizad a vuestro hijo, dejad que continúe la evolución. Pues eso, parece que en el fondo los negacionistas son una especie de darwinistas irracionales, ¿no? que consideran que aquel que no sea capaz de respirar aire contaminado, comer tierra seca y beberse agua contaminada del mar, pues debería morir para que continúe la evolución con aquellos que son capaces de respirar CO2 y son capaces de beberse el agua sucia del mar y son capaces de comerse peces con mercurio o de, en fin, de ese tipo de cosas. Es decir, pretenden los negacionistas aplicar a la evolución la misma inteligencia de los dinosaurios, la inteligencia que les llevó a la extinción, claro, por razones obvias de inadaptación. La primavera, como les decía, se nos va, pero se nos va porque está dejando de existir, como el otoño. Pasamos de un extremo al otro sin solución de continuidad. Y miren, también me pregunto una cosa, sin primavera, ¿qué van a hacer los enamorados y los poetas?